Ahora váyanse conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Y vámonos por favor al versículo 11. Amén. Lo leen conmigo fuerte, por favor. ¿Listos? Versículo 11, como ejército, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Leamos el 14, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez el versículo 15, por favor. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, diga conmigo, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora hágame un favor y vuelva a ver a la persona que está a la par suya y dígale, tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. Ahora el del otro lado y al que está atrás también dígale, tienes que ayudarme. Y otro le va a decir, ¿y ayudarte a qué, hermano? Tienes que ayudarme a crecer, dígale. Dígale, por favor, el que está a la par, dígale, tienes que ayudarme a crecer. Ahora devuélvale eso y entonces dígale, yo te ayudo, dígale. Yo te ayudo. Y ahora dígale la siguiente frase, mire, dígale, yo te ayudo lijándote la tabla, dígale. Dígale, es la verdad. Yo te ayudo probándote la paciencia, dígale. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas en nuestra vida que nos lijan la tabla? Que nos hacen la vida imposible. Levante la mano, ¿quién tiene gente en su vida que les hace la vida imposible? ¿Quién tiene gente en su vida que usted puede decir es que la verdad es que el Señor me lo ha puesto para de plano sacarme chispa, va? Probablemente puede ser su esposa, probablemente puede ser su esposo. Pero una pregunta que quiero hacer aquí esta noche. ¿Cuántos de ustedes ya fueron perdonados y lavados por la sangre de Jesús? ¿Cuántos de ustedes ya recibieron el perdón de Jesús, la salvación de Jesús? Ahora, ¿ustedes creen que ahí terminó todo? ¿Ustedes creen que cuando Dios los salvó y los rescató, ahí terminó todo? ¿Qué piensan ustedes? No. El domingo que estábamos enseñando allá, el 29 de julio, hoy sí, ya me acordé bien, 29 de julio, sí, enseñamos de la gracia. Dijimos que la gracia es la puerta que Dios abre por la cual Él nos salva. Pero la gente piensa que la gracia queda hasta ahí. O sea, le dice, la gracia me salvó y ya no más. Y ya hizo lo que tenía que hacer por mí. Lo cierto, hermanos, es que la gracia empieza su jornada desde antes que nosotros naciéramos. La gracia empieza su jornada antes de que nosotros siquiera pensáramos en existir. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, por ejemplo en Jeremías, dice que antes de que fuéramos formados,
y que antes que fuéramos concebidos, ya Él nos conocía. Ya Él sabía quiénes éramos, cómo íbamos a ser, cuál iba a ser nuestro nombre. Amén. Ahora diga conmigo, Dios ya me conocía. Más fuerte, por favor. Dios ya me conocía. Y Dios sabía, Dios sabía hacia dónde me llevaba. Dios lo supo desde el principio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios no está en control de todas las cosas desde el principio hasta el final? ¿No acaso la Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin? ¿Por quién empezaron todas las cosas? ¿Por quién empezaron todas las cosas? Por Cristo. ¿Y en quién van a terminar todas las cosas? Pregunto, ¿en quién? En Cristo. Entonces, ¿ustedes creen que Dios en algún momento del camino va a perder el control? ¿Creen ustedes que Dios en algún momento del camino va a decir, la verdad es que yo no sé qué estoy haciendo con mis hijos? Y les estoy diciendo esto porque el mensaje que tengo esta noche para ustedes es el siguiente. No importa lo que están atravesando, no importa lo que están pasando, Dios sigue teniendo el control y Dios sigue siendo la cabeza. Dios sigue siendo la cabeza. Ahora una vez más, hagamos el ejercicio. Vuelva a ver a la persona que está a la par. Mire, haga el ejercicio por favor. Usted dirá, este Ricardo está loco. No, yo sé por qué se los estoy pidiendo. Vean a la persona que está a la par suya. Porque miren, el hecho de que esa persona esté sentado a la par suya y signifique algo para usted, significa que estaba en el plan de Dios. Significa que ese era el propósito de Dios. ¿Verdad? El propósito de Dios era que nacieran donde nacieron. El propósito de Dios era que tuvieran los hermanos que tienen, que tuvieran la familia y el apellido que tienen. Yo siempre me he preguntado por qué no nací en la familia Gates o en la familia Slim. ¿Por qué no? Porque Dios así lo decidió. Dios decidió que naciera en la familia Enríquez, me guste o no, porque era parte de su propósito, era parte de su plan. Diga conmigo, parte del propósito. Parte del plan, diga. Hermanos, entender eso nos va a salvar la vida. Amén. Entender eso nos va a salvar la vida, porque vamos a entender que todo lo que pasa, Dios sigue en control. Amén. Entonces, cuando yo acepto al Señor y el Señor me perdona y el Señor me lava y el Señor me salva, entonces empieza una nueva jornada para mí. ¿Cuál es la nueva jornada que empieza? ¿Qué creen? ¿Cuál piensan que es la jornada? Crecer, crecer, crecimiento. Lo que no crece, no tiene vida. Y algunos que han estado en los grupos de estudio que tenemos en diferentes lugares han escuchado esa frase. Todo lo que no crece, no tiene vida. Agarren una piedra y pónganla y échenle agua todos los días y me van a contar si va a sacar otra ramita o va a sacar otras piedritas. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no tiene vida, porque no puede crecer. No puede. Nada que no crezca, nada que crezca se va a quedar estático. Siempre va a haber cambio. Diga conmigo, cambios. Siempre van a haber cambios. Entonces el Señor está en control de todas las cosas. ¿Qué les parece si entendemos ese principio y podemos decir, ese principio me basta para seguir trabajando en lo que tengo que trabajar? La frase o el texto que leíamos decía que Cristo instituyó a los apóstoles, a los profetas, a los maestros con un propósito. Miren, no los instituyó por nada, los instituyó con un propósito. Y el propósito es un propósito triple. Diga conmigo, triple. No es solo uno, son tres. Y ahí lo tienen en Efesios 4. Miren el versículo 12 es. Número 1, el propósito de perfeccionar, el fin de perfeccionar. 2, a los santos de la obra o a los santos para la obra. Ese es el segundo propósito. Y el tercer propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué les parece si lo apuntan? Si quieren, si tienen notas, apúntenlo por ahí. Número 1, el propósito por el que Dios nos permite tener pastores, maestros, profetas, etcétera, etcétera, es, número 1, les dije, para perfeccionar a los santos,
2, para la obra del ministerio, y 3, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Están ahí? Ahora, léanlo de abajo para arriba. Léanlo de abajo para arriba, del versículo 12. Miren, el número 3 es la edificación del cuerpo de Cristo. Léanlo conmigo, por favor. Edificación del cuerpo de Cristo. Número 2, la obra del ministerio. Y número 3, perfeccionar a los santos. Ahora, ¿ustedes creen que el rol de los pastores y maestros es solamente para ellos el hecho de que ayuden a crecer a los demás? Por supuesto que no. Damos gracias al Señor por nuestros pastores, por nuestros maestros. Damos gracias al Señor por la vida de los pastores Star, por la vida de la reverenda Hicks, de la doctora Esparza, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? El hermano que tienen a la par suya tiene un ministerio también. Y yo por eso comencé diciéndoles lo que les dije. Porque el hermano que ustedes tienen a la par tiene este mismo triple propósito. Tiene el propósito de lijarnos la tabla, ¿verdad? Y hacernos que nosotros edifiquemos. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Enojándonos? No. Vamos a edificar dejando que el Señor crezca en nosotros. Diga conmigo, crezca Dios en mí. Crezca Dios en mí. Ese es el propósito final de todas las cosas. Ese es el propósito. Ese es el fin de nuestra jornada espiritual. El hecho de que nos reunamos, de que nos congreguemos, de que vayamos, de que oremos, de que tengamos casas de oración, casas de estudio bíblico. ¿Saben cuál es? Edificarnos, perfeccionarnos, crecer en la obra del ministerio. Eso es en un ámbito congregacional, pero en un ámbito práctico, hermanos, por supuesto que Dios está interesado en mi crecimiento personal. Por medio de todas estas cosas, por medio de la palabra que me enseñan, por medio de la doctrina que recibo. Ese es el propósito final del Señor, hacerme crecer. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Bien, ahora por favor sigamos hasta el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, esta unidad de fe y conocimiento, ¿qué es? ¿Qué piensan que es? ¿Qué se les ocurre que es? La unidad de la fe y del conocimiento. Una unidad es algo que está pegado a otra cosa. Una unidad es algo que camina junto a otra cosa. Ustedes no pueden tener algo y decir que es un nido y esa cosa camina por un lado y camina por el otro lo demás, ¿verdad que no? Ustedes cuando miran a una persona que vive muy unida a su esposa, ustedes lo van a ver todo el tiempo poniéndose de acuerdo y haciendo una cosa juntos. Pero ¿qué pasa si miran un matrimonio que él vive por China y ella vive por Argentina y se miran una vez a los 2 años? ¿Ustedes creen que son personas unidas? ¿Por qué? Porque cada uno jala para su propio lado. Entonces una unión es algo que está pegado, es algo que está junto, algo que camina en el mismo ritmo y algo que camina en la misma forma. ¿Están ahí? ¿Quieren escuchar esto en serio? ¿Saben por qué están aquí? ¿Saben cuál es el propósito de que estén aquí esta noche? ¿Y saben por qué el Señor los ha traído para que escuchen este mensaje? El Señor desea crear de nosotros un solo cuerpo, crear de nosotros una unidad en la que podamos caminar todos hacia el mismo objetivo. En una unidad y en la unidad de fe y el conocimiento, ¿saben qué quiere decir? Que todos creamos lo mismo, que todos conozcamos lo mismo y que todos aprendamos a ver lo mismo. ¿Y qué es ese mismo que tenemos que ver todos, hermanos? A Cristo. Lo dice el versículo ahí más adelante. A Cristo. Si se van, por ejemplo, al versículo 15, por ejemplo. En todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Miren qué frase más hermosa la de la doctora Hicks. Digámosla, ¿qué les parece si la decimos? Cristo es la cabeza. No importa lo que esté pasando, hermano. Usted diga, Cristo es la cabeza. No lo entiendo, me duele, pero Cristo es la cabeza. Yo no puedo comprender cómo salir de aquí, pero Cristo es la cabeza. ¿Ustedes creen que esa frase no nos puede salvar la vida? Llegar a entender que Él está en control de todas las cosas, ¿creen que no nos puede salvar la vida? Había hablado con unos hermanos un día de estos y yo les decía, hemos sentido del Señor empezar a enseñar del tabernáculo
y miren, y ustedes saben que les he dicho, les he dicho que preparo tanta cosa y tanto volado y tanta página, y a veces el Señor nos dice, hasta aquí te quedas estacionado, y por ahí nos vamos a ir. Pero miren, yo les invito, vamos a procurar darle continuidad a este tema y vamos a procurar hacerlo de la misma forma, ¿verdad? Y que podamos reunirnos y poder seguir estudiando este tema, porque apenas estamos empezando. Ahora, ¿se pueden imaginar cuánto tiempo nos podríamos tardar de estudiarlo todo en detalle? Nos costaría quizás no sé cuántos años, ¿verdad? Ahora bien, quiero por favor que me sigan hasta el libro de Mateo, por Juan, por favor, Juan, mejor Juan, que ahí están las dos formas, pero quiero que lo vean en Juan. Dicen que los hombres son malos para pedir ayuda. Dicen que los hombres cuando van en un lugar y no conocen y uno le dice, poné tal cosa, pedí que te digan cómo llegar. Mira en el mapa, mira en Waze, mira en Google Maps, ¿cómo vamos a hacer? Y normalmente dicen, no me consta, dicen que los hombres dicen normalmente, no, yo sé dónde es, yo sé cómo llegar, ¿verdad? Y al final, ¿cómo terminamos? Perdidos, ¿verdad? ¿Eso es cierto o no es cierto? Así dicen. Pero miren esto, porque ustedes, si yo tuviera hoy la oportunidad de decirles, este es el mapa para que ustedes alcancen la madurez espiritual, ¿les interesaría escucharlo? Este es el mapa para que ustedes puedan alcanzar a tener la imagen o la estatura de Cristo. ¿Lo quieren? ¿Lo quieren escuchar de verdad? No solamente lo quieren escuchar, lo quieren poner por obra, hermanos. ¿Están ahí? ¿De verdad lo quieren? Ok, seguimos avanzando entonces. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 15. Tengo una pregunta que hacerles. Y me gusta que piensen, me gusta que analicen y que mediten en la palabra, porque tengo una pregunta que hacerles. ¿Por qué cuando Cristo nos salva, no nos morimos? O sea, ¿por qué no se acaba todo? ¿Y por qué no? Cristo me salvó y me rescató y me llevó. ¿Y por qué me deja en la tierra? ¿Se habían puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Habían pensado eso alguna vez? Cuando Cristo me rescató, me salvó, ¿para qué me deja aquí? Pues ya me salvó, que me lleve de regreso, ¿va? ¿Para qué me deja aquí? ¿Ah? Ajá, me deja aquí porque no me quiere dejar tal como me encontró. Es decir, lo que tengo que decirte del Señor esta noche es, Dios te ama, Cristo te ama, pero no te quiere dejar tal como eres. Te quiere hacer como Él es. Quiere darte la naturaleza que Él tiene para que puedas ser la imagen y semejanza de Dios. Amén. Ok, entonces vámonos por favor a Juan 15. Me voy a saltar ahorita una parte del tema que tenía porque la vamos a dejar para la próxima semana, Dios mediante, para que puedan entender cómo opera el corazón nuevo y cómo opera el corazón viejo y cómo uno crece y el otro va menguando poco a poco. Pero solo quiero llevarlos a lo más práctico posible de esto, porque una vez más quiero preguntarles, hermanos, ¿están viendo claramente el cuadro de que Dios desea y anhela en su corazón que crezcamos? Dios anhela en su corazón que no nos quedemos iguales. Y la frase que tengo que decirles, si la quieren apuntar o tenerla en su corazón, es lo siguiente: si yo dejo de crecer, me muero. Si dejamos de crecer, nos morimos. ¿Están ahí? Si dejamos de crecer es porque estamos estancados y es porque tarde o temprano vamos a morir. Así que cualquier cosa que no les esté permitiendo crecer, cualquier cosa que les esté estorbando para crecer, usted entréguele al Señor y dígale, no, la verdad es que esto no me importa, yo lo que quiero es crecer. Yo lo que quiero es crecer, lo que quiero es conocerte, lo que quiero es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Por lo tanto, decía Pablo, tengo por basura todas aquellas cosas como títulos, puestos, herencias, todo lo demás. Todo lo tengo por basura
para dejarlo por basura y dejarlo atrás y seguir hacia la meta. De eso se trata esto, crecer. Yo, gracias al Señor, le estoy hablando a gente que conoce ya del Señor, a gente que de alguna u otra forma ha tenido una experiencia con la sangre de Jesús. Pero ¿qué pasó con la experiencia de la sangre de Jesús? Hermanos, ¿creen que ahí los va a dejar Dios? ¿Creen que ahí los va a dejar Dios? Y es como, va, hijito, ya te salvé, ahora ve vos qué haces. Ahora ya te traje a la salvación, ahora dale vos y vos ve cómo haces. El Señor es fiel y Él en su palabra ha dejado revelado cómo quiere que crezcamos. ¿Lo quieren saber? Bueno, hoy lo voy a dejar picado porque no vamos a empezar el tabernáculo. Bueno, es decir, este es un tema introductorio al tabernáculo, pero si quieren más, tienen que venir después. ¿De acuerdo? Va. Juan 15:1. Léanlo conmigo, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Léanlo, por favor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora les pido por favor que con todas sus fuerzas lean el versículo 5, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Digan un fuerte amén ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver ese pasaje con lo que estamos leyendo? Cristo menciona en este versículo, en este pasaje, 4 diferentes tipos de personas con 4 diferentes tipos de crecimiento. Ahora cada uno de nosotros tiene que ubicarse ahí con la ayuda del Señor y del espejo de la palabra y del Espíritu, donde estamos ubicados. ¿Me siguen? El primero que menciona es el que no da fruto. ¿Y qué dice ahí que va a pasar con el que no da fruto? Será quitado, será cortado. Hay un tipo de persona que no da fruto y que no crece. Yo les decía hace un rato, el que no da fruto o el que no crece es porque está listo para morirse. Y si se van en esa escala, van a llegar hasta el último que dice, da mucho fruto. ¿Quiénes quieren dar mucho fruto aquí de crecimiento? ¿Quiénes quieren alcanzar, decir, yo doy mucho fruto? Y esto no es fruto de bendición material, esto es fruto de crecimiento espiritual. Está el que no da fruto, está el que da fruto, está el que da más fruto y el que da mucho fruto. Son 4 cosas distintas. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Está dando frutos? ¿Y cuáles son los frutos, hermano Ricardo? ¿Qué me dices de los frutos del Espíritu? ¿Está dando fruto de paciencia, de amor, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza? ¿Está dando esos frutos? ¿Están escuchando eso? Ahora, si usted está entre los que da fruto, dice la Biblia que entonces usted ya alcanzó la salvación. Ahora usted ya fue salvo, ya el Señor lo perdonó, ya lo limpió con su preciosa sangre, ahora usted da fruto. ¿Qué fruto da? ¿Qué fruto da? El fruto que recibió por gracia. El fruto del don de la salvación. Ese es el fruto que usted tiene. Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando hay un creyente que ha sido salvo, pero nunca creció en su estatura espiritual, sino que se quedó en las experiencias como siendo un niño espiritual. Ahora, defínase niño espiritual como alguien. ¿Cómo son los niños? A ver, ¿cómo son los niños de 3, 4 años cuando quieren algo? ¿Cómo son? ¿Cómo son los niños de 3, 4 años cuando no le hacen caso en lo que ellos quieren que se haga? Ah, ¿verdad que hacen berrinche? Ahora, ¿quieren saber cómo identificar si somos niños espirituales? ¿Cuántos berrinches le hago al Señor? ¿Por qué no me dio esto? ¿Por qué no me dio aquello? ¡Ay, Señor! Yo quería que me dieras tal cosa y no me lo diste. Entonces me enojo, ya no oro, ya no leo la palabra. Niño espiritual. Da fruto, pero solo el fruto de la salvación. Y es por gracia, y es por don.
Ahora el siguiente que dice es, da más fruto, lleva más fruto. El primero se gradúa a llevar más fruto y miren lo que dice ahí el versículo 2. Lo limpiará, está hablando del Padre. El Padre lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que para pasar del segundo que da fruto al que da más fruto, ¿quién lo hace? Ajá, ¿quién lo hace? ¿Quién? El Padre. Ni siquiera somos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para dar más fruto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tenemos que hacer para dar más fruto? Ser limpios, ser podados por el Padre. Y eso me va a llevar a dar más fruto. ¿Me están escuchando? O sea, yo ya tengo la salvación. Yo ya fui perdonado por la sangre. ¿Y ahora qué hago? Yo no puedo producir nada, ¿verdad? Porque lo que obtuve fue por gracia y por misericordia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a dar más fruto? Lo que tengo que hacer es lo siguiente: venir al altar y decirme, límpiame por favor. Limpia mis manos, limpia mis pies del rechazo, de la ira, de la contienda, de los pleitos, del menosprecio. No quiero tener nada en contra de mi hermano. ¿Qué me dicen de esa limpieza por las aguas? ¿Qué me dicen de la limpieza por la sangre todos los días? ¿Conocen creyentes que no dan fruto? ¿Conocen? ¿Por qué creen que es? Porque no están siendo limpios. Porque si fueran limpios, el Padre los llevaría a dar más fruto. ¿Me están escuchando? ¿Está claro eso? Ahora, hay una cuarta tipo de persona ahí. ¿Amén? ¿Lo tienen? Véanlo por favor. Dice el versículo 5, versículo 3, leamos si quieren. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén, le faltó el amén ahí. Ahora miren esto. Está el que no da fruto, y ese será cortado. Se muere, se marchita, es cortado porque no da fruto, y entonces como plantita, se muere y la raíz se le seca, y tarde o temprano termina perdiéndose. ¿Están ahí? Luego está el que da fruto. Pero si ese deja que el Señor lo limpie a diario con la experiencia del agua, de la sangre y del fuego, ¿ahora qué tiene que ver? No me corra, por favor. Poco a poco vamos a explicar qué es la limpieza con el agua, con el fuego y con la sangre. Pero entiéndase que ser limpios es todos los días. No importa si usted ha venido aquí siendo un niño espiritual. ¿De acuerdo? A ver, levanten la mano a los niños espirituales. Yo sé que no van a levantar la mano, es una broma. Pero no importa si usted ha venido aquí hoy teniendo la única experiencia de la salvación. Si usted hoy deja que Cristo, que el Padre empiece a limpiarlo a diario de todo enojo, de todo pleito, de toda contienda, de toda ira, de toda discusión, menosprecio, rechazo, de todo tipo de dudas, de incredulidades. La sangre sirve para eso, para ser limpio de todas estas cosas. Ahora, un cristiano que no tiene una experiencia a diario con la sangre es un cristiano que no está limpio. ¿Y qué pasa con los que no están limpios? No se gradúan a dar más fruto. Se quedan simplemente dando el fruto que tienen. ¿Está claro? Luego está, en tercer lugar, el que da más fruto. Y el que da más fruto es aquel que ha dejado que Dios lo limpie y ahora avanza y crece un poco más y lleva más fruto. Ahora este cristiano ya es un poco de aquellos de hablar un poco más del Señor y de compartir la experiencia. Ya es un cristiano que lee la palabra, ya es un cristiano que ora, ya es un cristiano
que pone por obra las cosas, perdón. ¿Verdad? Ya es un cristiano que está ahí, constante, perseverando en la oración y en la relación con el Señor. A ver, ¿alguien está ahí, hermanos? No levante la mano. Alguien está ahí perseverando, trabajando. Señor, aquí estoy, yo quiero llevar más fruto. Límpiame todos los días, purifícame todos los días, lávame todos los días, Señor, yo quiero dar más fruto. Ahora este cristiano ya llegó ahí. ¿Cómo se gradúa a dar mucho fruto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo se gradúa a dar mucho fruto? Ya dio fruto, luego más fruto y ahora quiere dar mucho fruto. ¿Cómo lo hace? El versículo 3, 4, mejor 4, tiene la respuesta. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Miren, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan de Efesios 4? ¿Qué decía Efesios 4? Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? ¿A la qué? Escúchame por favor. ¿A la qué? A la unidad y el conocimiento. Son dos cosas. Pero esta unidad, ¿dónde se produce? Se produce permaneciendo en Él y Él en nosotros. Es decir, ¿se acuerdan de Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios. Estaba unido. Había dejado que Él es permanecer en Cristo y Cristo permaneciera en Él. Ahora esto nos lleva a entender que el crecimiento, hermanos, tiene que empezar por un lado. Tienen que empezar por un camino. Tiene que empezar por algún lugar. ¿Por dónde empieza? Empieza siendo limpios. Siendo limpios. No podemos pretender comenzar a crecer espiritualmente si no estamos siendo limpios todos los días. No podemos. Conste que no les estoy hablando de ser perfectos. Porque levánteme la mano aquí, ¿quién es perfecto? Levánteme la mano, ¿quién está cerca de ser perfecto? ¿Verdad que nadie? Y entonces, ¿cómo es que la Biblia le llama justos a ustedes? Santos, justificados, si no son perfectos. ¿Por qué? Por la sangre. ¿Quién es quien nos justifica? Cristo en su sangre. La gracia y misericordia del Señor. Ahora sí, voy a introducir el tabernáculo. No se preocupen que ya voy a terminar. Ok, ya vamos a terminar. Solo les dije que lo iba a dejar introducido para que entendieran la siguiente lección, el siguiente tema de esto que estamos enseñando. Hubo un lugar donde el Señor designó y le dijo a Moisés 4 veces, diga conmigo 4 veces. 4 veces Dios le dijo a Moisés que tenía que edificar una tienda. Una tienda. Ahora, si me permiten, la palabra tienda o tabernáculo se las quiero definir. Por si lo quieren anotar, ¿verdad? La palabra tabernáculo quiere decir tienda, lugar de habitación, cabaña, cubierta, cortina, morada. Y la palabra hebrea para tabernáculo es Mishkan. ¿Cómo se oye? Mishkan. M-I-S-H-K-A-N. Mishkan. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? Miren, se los voy a parafrasear de la siguiente forma.
Cuando sale Israel de Egipto y es liberado de allá, y entonces el Señor los libera, ¿se acuerdan? Con la mano poderosa que los libró. Trajo las 10 plagas, trajo el Cordero de la Pascua, y todo eso, hermanos, es un simbolismo hermoso de Cristo, pero no lo vamos a detener ahí, ¿verdad? No vamos a seguir, no vamos a pararnos ahí en ese momento. Pero quiero que vean esto. Cuando Él los saca de Egipto y los libra y les da salvación y los lleva hacia el desierto, Dios no habitaba con ellos en ese momento. Dios hablaba a Moisés, ¿se acuerdan desde dónde hablaba? Del monte. Hablaba directamente a Moisés y hablaba desde el monte. Pero la presencia de Dios no habitaba en ningún lugar en ese momento. En ningún lugar físico, exactamente, gracias. Pero viene Dios y dice, necesito que mis hijos tengan mi presencia en medio de ellos. Y entonces diseñó, ideó el plan de mostrarle a Moisés, ¿verdad? Un tabernáculo que está en el cielo para que Moisés en la tierra lo hiciera de igual manera. Entonces empezó a trabajar en el tabernáculo de Moisés. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Moisés que edificara un tabernáculo, hermanos? ¿Cuántas? Eso, muy bien. Son buenos alumnos, ¿verdad? Entonces viene Dios y le dice a Moisés, hazme una casa, hazme una tienda donde mi presencia pueda morar, donde mi presencia pueda habitar para estar en medio de ustedes. Y eso es lo que después vinimos a conocer como el tabernáculo de Moisés. ¿Está claro eso? No nos vamos a detener ahora en estudiar las partes del tabernáculo. Solo quiero que entiendan algo. Cuando Dios pone esta tienda o este tabernáculo en medio del desierto, Dios deja su presencia ahí. Pone 7 muebles adentro de ese tabernáculo, que cada uno de los muebles nos habla de la naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y cada uno de estos muebles tenía una representación o tenía un simbolismo con respecto a lo que nosotros debemos vivir en nuestra vida como creyentes. Tuvo un cumplimiento en Cristo y tuvo un cumplimiento en nosotros. Amén. Son 3 cosas. El tabernáculo tuvo sombra y tipo, sombra, figura y tipo. 2, tuvo cumplimiento en Cristo. Y 3, tiene experiencias en nosotros. O mejor dicho, nosotros tenemos experiencias en Él. Correcto, así sería. Son 3 cosas distintas. ¿Ok? Pero lo que quiero que vean es esto. Entonces Dios dice, en este tabernáculo yo quiero habitar ahí. Diga conmigo, Dios habitaba ahí. Dios moraba ahí, diga. Entonces Dios pone su presencia ahí, su gloria Shekinah y su gloria Kabod ahí, que son la manifestación visible de la presencia y la gloria de Dios. Y la pone ahí para hablarle al pueblo. Y el tabernáculo salía a la dirección que el pueblo necesitaba para alcanzar lo que tenía que alcanzar, para conquistar, para moverse. Todo era dirección del Señor por medio del tabernáculo. Y como les expliqué ahorita, la palabra tabernáculo, con todos los significados que tiene, da la idea de que es algo temporal. Digan conmigo, temporal. Esa era una tienda movible, se desmontaba y se montaba por los hijos de Aarón, por los hijos de Leví. Por todos los sacerdotes tenían la tarea, algunos tenían la tarea de desmontar los pilares, otros tenían la tarea de cargar los muebles. Algunos muebles se movían solos, misteriosamente, ¿verdad? Solo la presencia del Señor. Algunas cosas que habían en el tabernáculo estaban tan ordenadas que cada quien sabía lo que tenían que hacer. Y si lo han leído en su Biblia, cuando había una nube, que la nube se empezaba a mover, entonces sabían que era tiempo de moverse. Y entonces venían todos los coatitas y los meraritas y los gersonitas y Pongón y empezaban a moverse con todo el tabernáculo, hacia donde la nube los guiara, hacia donde la presencia de Dios los guiara. Ahora, ¿ustedes creen que eso es hermoso? ¿Qué les parecería tener la presencia de Dios todos los días diciéndoles a dónde se tienen que mover? Diciéndoles a dónde tienen que meterse, a dónde no tienen que meterse, en qué negocio tienen que meterse, con qué personas tienen que asociarse o con quiénes no. ¿Cuántos quisieran tener eso? ¿Va que suena muy bonito? Va a parecer cierto. Hay personas que he platicado con ellas y me dicen de repente, mira, ¿yo cómo puedo hacer para conocer la voluntad de Dios? Y solo hay 2 formas de conocer la voluntad de Dios: por medio de su palabra y pasando tiempo con Él. Nada más. Yo no puedo encontrar la voluntad de Dios viendo tele. No puedo encontrar la voluntad de Dios haciendo cualquier otra cosa que no sea el Señor. Mano Ricardo, qué cuadrado, qué.
perdóneme, pero sí dice la Biblia, que los que están ahí con Él son los que reciben la dirección y la guianza que Él tiene para darles. Amén. Ahora bien, voy a concluir con lo siguiente. Porque el tabernáculo fue una figura de que la presencia de Dios iba a habitar ahí, iba a morar ahí. Desde ahí les daba dirección, desde ahí les daba instrucción y desde ahí le daba guianza al pueblo. Guianza al pueblo. Ahora, pregunta. Cuando salieron de Israel, tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dígalo más fuerte, por favor. Ese era el propósito por el que Dios los sacó de Egipto. Entonces, el tabernáculo, ¿para qué se los dio Dios? ¿Ah? Para ayudarlos a llegar a la tierra prometida. ¿Para qué Dios les dio las instrucciones y para qué Dios decidió morar y habitar ahí? Para que no murieran en el desierto. Para que por medio de la presencia manifiesta de Dios ahí, ellos alcanzaran a llegar a la meta. ¿Están ahí? Ahora váyanse conmigo a una cita, por favor. Vámonos, por favor, a Apocalipsis 21:3. Y con eso vamos a concluir. ¿Están aprendiendo, hermanos? Hermano Ricardo, ¿y qué tiene que ver con lo de los frutos? Es que yo no lo entiendo, es que yo todavía no lo capto. Ahorita lo va a ver a todo color. ¿Ah? 21:3. ¿Y saben qué vamos a hacer? En esta serie de estudios, vamos a procurar darles todos los números de Strong, si lo quieren ir a buscar a la concordancia de Strong, y lo van a trazar ustedes y se van a maravillar de lo que la palabra de Dios dice en ella. ¿Amén? ¿Amén? Ok. ¿Lo tienen? Apocalipsis 21:3. Ahora, miren esto. Dios les da la presencia, Dios les da el tabernáculo para ayudarlos a llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Para eso Dios les dio este hermoso regalo, donde habían tantas formas y tantas cosas que hacer con las que ellos podían mantenerse vivos. ¿Ok? Pero ahora resulta ser que la Biblia dice que el tabernáculo de Moisés era una sombra, tipo o figura de Jesucristo. Todo lo que pasaba ahí en ese tabernáculo, todo lo que pasaba en ese lugar, era una sombra, tipo y figura del Señor Jesucristo. Todo eso nos hablaba de su naturaleza. Todo eso nos hablaba de su perdón. Nos hablaba de la redención, del crecimiento. Amén. ¿Lo tienen? Miren lo que dice conmigo, por favor. 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? El tabernáculo de Dios, ¿saben quién es? Jesucristo. Jesucristo. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quieren tener la dirección que necesitan todo el tiempo? Necesitan la soberanía y la cabeza del Señor Jesús guiándolos. ¿Quieren tener todas las herramientas para alcanzar a la tierra prometida? ¿Cuál es la tierra prometida? ¿La salvación creen que es la tierra prometida? No. ¿La salvación dónde la obtuvieron? Saliendo de Egipto, por el Cordero de la Pascua. Allí obtuvieron la salvación. Y entonces, ¿qué es la tierra prometida? Es la estatura completa o la madurez completa o la imagen completa de Cristo formada en nosotros. ¿Están escuchando? Cristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Cristo es la forma en la que Dios se conecta con el hombre.
Cristo es la forma en la que Dios da dirección al hombre. Cristo es la forma en la que Dios intermedia por medio de Cristo con los hombres. La Biblia dice de otra forma: porque no hay forma de llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo Cristo. Para eso sirve nuestro tabernáculo eterno y celestial, que es Cristo. Para conectarnos con el Padre. Para convertirse en mediadores entre los hombres y Dios. Para abrir un camino. Para abrir una puerta. Para empezar a ayudarnos a llegar hasta la estatura completa. A ser como Cristo. Cuando decimos la estatura completa de Cristo, ¿saben a qué nos referimos? Llegar a ser como Él. Eso es la estatura completa de Cristo. Ser como Él, en su naturaleza, en su forma, en su perdón. Ahora pregunto yo, ¿quiénes quieren llegar a ser como Él? ¿De verdad lo quieren? ¿De verdad anhelan estar con Él? Porque se sorprenderían saber, hermanos, que quienes están con Él y quienes han llegado a una unión con Él son aquellos que dan mucho fruto. Son aquellos que van a estar con Él por siempre, para siempre. Y aquí hay tantas cosas que mencionar, pero no pretendo de ninguna forma darles demasiado, porque con que entiendan que Dios los creó con un propósito, los creó con un plan, los cubrió con su gracia, permitió que fueran alcanzados por la salvación. Y el día que fueron alcanzados por la salvación, por gracia, Él les dijo: aquí está mi tabernáculo. Aquí está el tabernáculo con los hombres, que se llama Jesucristo. Comiencen a caminar en Él. Comiencen a crecer en Él. Comiencen a avanzar en Él. Dejen que la naturaleza de Él crezca en ustedes. Dejen que la naturaleza de Él se forme en ustedes. Aprendan de lo que Él tiene para darles, porque de esa manera van a llegar de regreso a la casa del Padre. De esa forma van a llegar de regreso a la casa del Padre. Hermanos, yo no quiero que nadie aquí se quede corto en el camino. Yo no quiero que nadie aquí se quede a medias tintas. Yo no quiero que nadie aquí se quede con poco fruto. Y si fuera posible, sin fruto. No, hermanos. Nuestro deseo, nuestro anhelo, el deseo y el corazón de Dios es que lleguemos a dar mucho fruto. Ahora usted puede decir: ¿y entonces qué tengo que ver yo con esto? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué lo estoy escuchando? ¿Y por qué estoy aquí esta noche? Usted está aquí esta noche porque Dios lo trajo. Y lo trajo para decirle lo siguiente: Dios lo ama y no lo quiere dejar como está. Dios lo ama y quiere llevarlo a ser la misma imagen de su Hijo en usted. ¿Y saben para qué? Para que ustedes puedan estar, ustedes y yo podamos estar en la misma presencia de Dios el día que nos vayamos. Aquellos que están ahí y sean como la vid y los pámpanos, que permanezcan en Él, que estén todo el tiempo amarrados a Él, que su pensamiento sea el pensamiento de Dios, que sus decisiones sean las decisiones que Dios quiere que tomen, que los caminos que emprendan sean los caminos que Dios quiere que emprendan. Esos son los pámpanos que permanecen en la vid, y esos son los pámpanos que dan mucho fruto. ¿Me están escuchando? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Hasta que todos creamos, veamos, sintamos, conozcamos lo mismo. Y algunos van por el camino teniendo diferentes experiencias, distintas experiencias. Probablemente unos han pasado por enfermedad, probablemente algunos han pasado por tribulación, probablemente algunos han pasado por estafas, probablemente algunos han pasado de cualquier forma, pero al final de todo siempre van a ir a parar al mismo lugar: a Cristo, a Cristo, a Cristo. Algunos han pasado por tristezas, algunos han pasado por perder a un familiar, algunos han pasado por perderlo todo, algunos han pasado por cualquier cosa, pero al final siempre va a ser igual: llegar a ser como Cristo. Todas las cosas que me pasan, pasan por un propósito, pasan por el plan de Dios y pasan porque Dios es la cabeza de todo. Y Él en su plan trazó y decidió y dijo: yo quiero que este llegue a ser como mi hijo, este sea como mi hijo y traiga mucho fruto. Yo no sé si ustedes se sienten privilegiados, emocionados, alegres, agradecidos por el hecho de que Dios les llame amigos, les llame: ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces van a traer mucho fruto.
¿Quién se siente agradecido por eso? La lección de esta noche se basó en lo siguiente: crecimiento. Crecimiento. No podemos pretender llegar a dar fruto si no crecemos, si no maduramos, si no permitimos que Él nos limpie. Ahora, la próxima semana vamos a estudiar cómo Él nos limpia. ¿Quieren saber cómo Dios nos limpia? Ven en la otra semana. ¿Quieren saber cómo Dios nos purifica a diario? ¿Quiénes necesitan ser limpios a diario? Yo lo necesito. ¿Quiénes pecan a diario? ¿Quiénes fallan a diario? Hay sangre y provisión de agua y de fuego para ustedes y para mí. Todo por gracia y misericordia del Señor. Amén. ¿Está claro? Bueno, miren, ¿cuánto tiempo me tardé? 1 hora. Gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor, hermanos. ¿Aprendieron algo, hermanos? ¿Aprendimos algo? Dejemos que el Señor nos limpie para dar más fruto. Dejemos que el Señor nos limpie a diario para dar más fruto. Y en ese camino vamos a empezar. No se preocupen por los detalles del tabernáculo. Los vamos a estudiar toditos, primeramente el Señor, poco a poco, con la ayuda del Señor, de aquí en adelante. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque es algo complicado, no solo de escuchar, sino de poner por obra. Pero con la ayuda del Señor se puede. ¿Verdad que sí? Amén. Oremos, por favor, y terminamos. Señor, te agradecemos esta noche. Gracias, Padre, por la hermosa oportunidad que nos das, el privilegio y merecido que nos das, Señor, de escuchar estas cosas, Señor Dios Padre. Gracias, Padre, porque nos enseñas que no solo nos salvas para dejarnos ahí, Señor, sino que nos salvas, Padre, para empezar un camino en nosotros, una jornada en nosotros, que nos va a llevar hasta la tierra prometida, Señor. Que nos va a llevar, Señor Dios Padre, a poder tener una unidad contigo, a poder ser uno contigo, Señor Dios Padre. Gracias, Señor Dios Padre, porque no lo merecíamos, pero tú, Señor Dios Padre, en tu misericordia y amor, abriste una puerta para nosotros, abriste un camino para nosotros y nos estás llevando poco a poco a la tierra prometida, Señor, con cada experiencia, con cada paso, con cada vivencia, Señor. Nos estás llevando poco a poco a la tierra prometida, Señor Dios Padre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a llegar, Señor. Ayúdanos a llegar, Señor. No permitas que nos quedemos cortos, Señor Dios Padre. No permitas que nos quedemos estancados en el camino, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser limpios cada día, Señor. Cada instante, cada momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Dios Padre. Ayúdanos a echar mano de las herramientas de la sangre, del fuego y del agua, Señor, que encontramos en ti, para poder avanzar en nuestra jornada espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por lo que has hecho esta noche, bendito Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que vas a seguir haciendo en ella. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso, Señor, una última vez, por favor. Todas estas son bases, hermanos, que necesito, por favor, pedirles que si pueden las anoten, si pueden las apunten, las mediten en su casa, si pueden traten de pensar en ellas y de seguir meditando en ellas para encontrar más tesoros en ellas, porque saben que todas estas verdades y principios al final van a unirse con otros más y van a formar un árbol inmenso de la palabra del Señor en nosotros, ¿verdad? Y van a formar una luz tremenda en la palabra, en nuestra vida, con la que vamos a poder seguir trabajando y caminando en el Señor. ¿Cuántos quieren proponerse seguir avanzando en este camino? Por supuesto que sí, con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Amén. Bueno, gracias a todos por venir, estamos despedidos. Que Dios les guarde y les bendiga y les lleve con bien el domingo 26 de agosto. ¿De acuerdo? Aparten la fecha desde ya, por favor. Domingo 26 de agosto, ¿verdad? Vamos a tener nuestro desayuno en el hotel y luego nuestro servicio en el hotel, ¿verdad? Así como lo hicimos la última vez. Que Dios les bendiga y Dios mediante estamos esforzándonos y haciendo cualquier cosa para que podamos reunirnos el otro miércoles igual y seguir con este estudio, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios les guarde y les lleve con bien.